6 y van a ser pocas láminas que vamos a observar hasta esa fecha. Por eso es que directamente vamos a tener el examen parcial práctico en la semana 6. En la semana 7 es el parcial práctico. Entonces, la próxima semana, semana 6, va a ser un paso teórico. La próxima semana es 6, ¿no? Un paso teórico. En la semana 7 va a haber paso teórico de lo que hagamos la próxima semana de teoría y el examen parcial práctico. Ese mismo día, decidido el tiempo, haremos práctica también, que ya entraría para la evaluación de la continua 2, ¿no? Y en cuanto a la guía, también van a tener la semana número 7 para poder subir a la plataforma. Y en la semana 8, yo asumo que a partir de la semana 7 les deben estar enviando sus horarios y a mí también de cuándo les va a tocar sus exámenes parciales, ¿no? Porque va a ser la misma metodología del ciclo pasado, ¿no? Todos van a tener exámenes en el mismo horario, ¿no? Todas las secciones del mismo punto en el mismo horario. Entonces eso ya la universidad va a tener que enviar los horarios de las evaluaciones. Y en el caso de morfofisiología es un examen donde vienen los 3 componentes, ¿no? Histología, anatomía y fisiología. O sea, de cada curso. Claro, cada curso. Entonces, en el examen, o sea, vienen grabados los 3 cursos, ¿no? Van a tener igual por cada curso, si no me equivoco, 50 minutos para poder desarrollar. En total son 3 horas académicas. O sea, no son 3 horas cronológicas, sino 3 horas académicas, que son cada una de 50 minutos para poder desarrollar el examen. Claro, el examen práctico va a ser nuestro horario, va a ser igual que la evaluación continua 1. 3 horas de examen. El primer turno y en el segundo turno iniciando su... Pero tienes la opción de que si no te acuerdas de uno vas a hacer el otro. O sea, Claro, ahí mismo. pero siempre cuando no te toque Gustavo, porque Gustavo sí te rompe el examen El ciclo pasado fue los 3 y te da uno por uno. por curso. Por ejemplo, el parcial me lo tomó él. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo ¿Y qué se tal? los cursos lo Él programaron? te Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, antes sí era cada uno de su horario, pero ahora ya no. me lo dio Gustavo. Pero espero que programen solamente, por ejemplo, morfofisiología, el único examen del día, para que sea más rápido. Entonces, viendo ya la parte del músculo, el tejido muscular, ¿no? Al igual que los demás tejidos que hemos visto, cumple también una función, ¿no? En este caso va a permitir la función de motilidad o de movimiento, no solo a nivel de lo que son extremidades, sino también a nivel de lo que son órganos, ¿no? Porque recordemos que todos los órganos van a estar constituidos en sus paredes también por tejido muscular. Entonces ahí vamos a tener todos los tejidos, cada tejido cumple una función en específico, ¿no? Porque todos los órganos van a estar su luz revestida por un epitelio, ¿no? Que va a cumplir la función de revestimiento y protección, además de otras funciones específicas dependiendo de qué variedad de epitelio sea. Después debajo de ese epitelio va a haber un tejido conectivo, que puede ser un tejido conectivo laxo, dependiendo de qué órgano sea, de repente habrá también un tejido conectivo denso irregular, elástico, etcétera, ¿no? Luego de ese tejido conectivo ya vamos a ver el tejido muscular, ¿no? Primero la submucosa, perdón, y luego el tejido muscular. Y este músculo, en el caso de las vísceras u órganos, es un músculo liso, ¿no? Como hemos estado viendo en la práctica, que es el tejido muscular que está presente en todo lo que son las paredes de las vísceras, ¿no? Entonces, paredes del estómago, paredes del intestino, paredes de la vejiga, incluso en los pulmones, etcétera, vamos a encontrar ese tejido muscular liso o músculo liso. El corazón sí tiene una variedad aparte, que es el músculo estriado cardíaco. Entonces, ese tejido muscular también cuando presenta alteraciones, ¿no? Por ejemplo, como la miastenia gravis, que poco a poco puede ir degenerando esta parte del tejido muscular y afectando diferentes estructuras, hasta incluso podría causar la muerte, ¿no? Porque si ya va afectando a músculos de la laringe, por ejemplo, o músculos del pulmón, que ya van afectadas su función de motilidad, son músculos que son indispensables para poder mantener una adecuada respiración. Por lo tanto, podría también causar el tema
de muerte cuando ya está en una etapa muy avanzada o muy severa. Entonces, repercute de todas maneras en nuestro organismo. Entonces, al igual que los otros tejidos que hemos visto, hay características que van a formar parte de este tejido muscular, de este músculo, ¿no? Dentro de ellas tenemos que es un tejido con alta excitabilidad o irritabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que va a dar una respuesta ante cualquier estímulo, ¿no? Va a responder con un potencial de acción. Porque, por ejemplo, si nos golpeamos o si nos muerden, rápidamente ese estímulo llega al cerebro y del cerebro a través del sistema nervioso se va a dirigir hacia el espacio, hacia la placa motora, ¿no? Donde va a estar uniéndose con la fibra muscular y le va a dar una respuesta, ¿no? al estímulo que haya llegado hacia esa zona del cerebro. Contractilidad, ¿no? El músculo se contrae, ¿no? La propiedad de poder acortarse, poder distenderse sin causar daño, salvo que haya algún tipo de patología o afección ahí. Y por lo generalmente eso se da cuando hacemos un trabajo, ¿no? Cuando ustedes levantan algo pesado, su músculo se contrae, ¿no? Y al contraerse también aumenta en volumen ese músculo. Extensibilidad, ¿no? La capacidad de distenderse sin causarse daño. Y la elasticidad es que va a retornar nuevamente a su forma inicial, ¿no? La elasticidad es cuando se deforma, pero nuevamente retorna a la forma habitual que tenía. Entonces, va a poder contraerse, distenderse sin modificar su forma este tejido muscular. Entonces, son características inherentes de ese tejido muscular y con la diferencia del resto de tejidos, porque esto, por ejemplo, la excitabilidad, la contractilidad, no lo hemos visto en tejido ni tejido conectivo ni tejido epitelial, ¿no? Entonces, al igual que los demás tejidos, está constituido también por células y matriz extracelular, ¿no? Las células de este tejido muscular tienen una forma peculiar, ¿no? Tienen una forma media alargada. Es por eso que también se les conoce como fibra muscular, ¿no? Es por eso que le decimos fibra o célula o miocito, ¿no? Pero es por la forma peculiar que tiene su célula, que se le conoce también como fibra muscular. Entonces, al ser una célula con diferentes características en comparación con las demás células que hemos estado viendo, cambian un poco el nombre de sus organelas. La función y demás se mantiene, pero no sé por qué le han cambiado el nombre a sus organelas, ¿no? Por ejemplo, el citoplasma se llama sarcoplasma, ¿no? La membrana se llama sarcolema, las mitocondrias se llaman sarcosomas. Entonces, el retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplasmático. Cambia el nombre de las organelas en esta fibra muscular, pero mantienen sus funciones habituales. Solamente es el nombre lo que cambia en la fibra, ¿no? Y esta célula muscular o esta fibra muscular tiene además otros elementos que no tienen otras células, que son las fibras o las proteínas contráctiles, ¿no? Como la actina, como la miosina, que justamente son las proteínas que van a permitir que se produzca la contracción a nivel de estas células. Entonces, tenemos que va a haber una matriz extracelular también, ¿no? Al igual que el tejido conectivo tenía su matriz extracelular, ¿no? Que estaba constituido por fibras y por sustancia fundamental. El epitelio también tenía su matriz extracelular, que no era abundante, pero también había matriz extracelular. En este caso, el músculo también tiene su matriz extracelular, ¿no? Que en la lámina lo vemos como un espacio entre las fibras musculares, pero a diferencia de los otros dos tejidos que hemos visto, en este caso del músculo, su matriz extracelular está constituido por una variedad de tejido conectivo. Por lo general, entre las fibras, que lo hemos visto y que le hemos denominado endomicio, ese endomicio va a ser un tejido conectivo laxo. ¿No? O sea, recordemos que el tejido conectivo laxo va a estar rodeando a células, va a brindar nutrición y demás. Y ya en el perimicio, que es todo ese tejido que está rodeando todo un conjunto de fibras musculares, vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular.
Entonces, esa es la matriz extracelular del músculo, ¿ya? Tejido conectivo. Entonces, al igual que el epitelio, que el tejido conectivo, el músculo también tiene variedades, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuáles son las 3 variedades que hemos visto en práctica de músculo? Estriado. Esquelético, cardíaco, estriado cardíaco y el liso. Ajá, o sea, si queremos dividirlo en dos, en clasificación de dos, sería el liso y el estriado, ¿no? Esas son los dos que hay, pero a su vez el estriado tiene, por así decirlo, una subclasificación, ¿no? Porque tenemos dos músculos estriados, uno el esquelético y otro el cardíaco. Entonces, tenemos acá, ¿no? El músculo esquelético, que es estriado. Le decimos estriado porque tiene unas bandas, ¿no? Como unas líneas transversales, que se le conoce como bandas claras, bandas oscuras, que ya vamos a ver. Que si tuviéramos un microscopio más detallistas, o si tuviéramos láminas que recién han sido tincionadas, de repente podríamos ver estas bandas claras y oscuras, pero las láminas que hemos observado no hemos logrado identificar, ¿no? Pero es por eso que lleva el nombre de estriado, porque tiene bandas claras y oscuras, ¿no? Y a su vez hay músculos o tejido muscular que nosotros podemos controlar, ¿no? Como por ejemplo este de acá, que es el esquelético, que es el que se inserta en los huesos. Si yo quiero, puedo levantar mi brazo, puedo doblarlo, mis piernas y demás, ¿no? Porque es un músculo voluntario, de acción voluntaria, ¿no? Nosotros vamos a controlar la acción de ese músculo estriado esquelético. Pero hay músculos también de acción involuntaria, como son los otros dos. El músculo estriado cardíaco, que también va a tener estrías en sus características histológicas, pero va a ser de acción involuntaria, ¿no? Yo no puedo controlar, ¿no? Que mi corazón empiece a latir o deje de latir, empiece a contraerse o deje de contraerse, el músculo del corazón, ¿no? Y el otro es el músculo liso, ¿no? El músculo liso que hemos dicho que están en todas las paredes de las vísceras, también es un músculo involuntario, ¿no? Porque nosotros no podemos controlar los movimientos de los órganos. Eso va a estar regulado directamente por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, tanto mi músculo liso como mi músculo estriado cardíaco van a estar bajo la acción del sistema nervioso autónomo. Involuntario. Esos son involuntarios. Ajá. Eso quiere decir que van a intervenir ahí neurotransmisores, hormonas y demás que puedan generar ese tipo de contracción. El único que podemos controlar nosotros es el estriado esquelético, ¿ya? Que es el que se une en nuestros huesos y nosotros normalmente utilizamos cuando caminamos, cuando movemos algo, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, músculos voluntarios, músculos involuntarios. El voluntario, el único, es el estriado esquelético, y entre los involuntarios tenemos al estriado cardíaco y al músculo liso. Entonces, entre las variedades de estos músculos, como les habíamos dicho, tenemos la fibra muscular cardíaca, que la vamos a encontrar, ¿no? Que corresponde al músculo estriado cardíaco, que lo vamos a encontrar en el corazón, ¿no? Tenemos la célula muscular esquelética o la fibra muscular esquelética, ¿no? Que la vamos a encontrar en lo que son la unión de los músculos que se unen hacia los huesos, ¿no? Y la muscular lisa, que la vamos a encontrar en las paredes de todos los músculos. En las paredes de todos los músculos. Entonces esas son las tres variedades de fibra musculares, las 3 variedades de músculo, y para poder diferenciar una con otra, o sea, para que ustedes puedan identificar en qué variedad de tejido muscular se encuentran, hay que identificar o saber más o menos cuál es la forma del núcleo, cuál es la posición de ese núcleo, si está a nivel central, si está a nivel periférico, cuál es la forma de la fibra muscular. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a identificar si nos encontramos ante un músculo estriado cardíaco, un músculo estriado esquelético o uno liso, ¿no? Cada uno va a tener sus características histológicas. Entonces, entre todas
las variedades de músculo, también van a existir tipos de fibras, ¿no? Vamos a tener fibras rojas, ¿no? O vamos a tener fibras que son blancas, o también fibras mixtas, que es una combinación de ambos. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Va a depender mucho de la mioglobina. La mioglobina es una proteína, ¿no? Al igual que, por ejemplo, la hemoglobina en la sangre, que transporta el oxígeno. La mioglobina se va a encargar de transportar el oxígeno en el tejido muscular. Entonces, en una fibra roja va a haber abundante mioglobina. Esto quiere decir eso, que va a estar llegando abundante oxígeno a las células de esta característica de fibras rojas. Entonces, al llegar bastante mioglobina, al llegar bastante oxígeno, va a tener también abundantes mitocondrias, ¿no? Porque el oxígeno justamente es para poder producir ATP, poder producir energía, ¿no? Y la energía se va la producción de ATP se va a llevar a cabo en las mitocondrias, ¿no? Y al haber bastantes mitocondrias, al haber bastantes procesos para la formación de ATP, vamos a tener también abundantes ATPasas y escasas fosforilasas, ¿no? Y la característica de estas fibras rojas es que va a ser una contracción lenta, ¿no? Es una contracción lenta, pero que también va a ayudar a que no se fatigue muy rápido el músculo, ¿no? Por ejemplo, es por eso que los jugadores muchas veces están 90 minutos en constante trote y ese músculo no se fatiga, ¿no? Porque nuestras extremidades superiores, inferiores, y donde generalmente hacemos bastante esfuerzo, vamos a tener a este tipo de fibras rojas, ¿no? Fibras donde va a haber mayor cantidad de mioglobina, fibras donde van a haber también bastantes mitocondrias, por tanto hay mayor generación de ATP y van a ser de una contracción lenta pero prolongada. En cambio, las fibras blancas es lo contrario, ¿no? Ahí vamos a tener escasas mioglobinas, entonces quiere decir que no va a haber necesidad de producir mucho ATP por las mitocondrias, pero lo que sí es que va a haber abundante fosforilasa porque se va a producir por otro sistema ATP. Entonces, en este caso la diferencia es que tienen una contracción rápida, ¿no? Es contracción rápida que también no va a ser prolongada, ¿no? Va a ser la fatiga va a ser más rápida también en estas fibras blancas. Es por eso que estas fibras blancas se encuentran en zonas donde hay poco esfuerzo físico, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los pectorales, en el caso de la zona de glúteos. En los animales, por ejemplo, de todas maneras, en el pollo ustedes han visto que en la parte de la pechuga del pollo es blanco, ¿no? Son fibras blancas. En cambio, si ven la parte de la pierna del pollo, se ven un poco más rojas las fibras. Entonces, es en las extremidades donde encontramos mayor cantidad de fibras rojas en la zona del pecho, ¿no? Y las fibras intermedias, ¿no? O mixtas, que son las fibras que tienen una combinación de ambas, ¿no? Tanto de fibras rojas como de fibras blancas. O sea, habrán fibras donde hay mayor cantidad de mioglobina llegando y habrán fibras donde hay menor cantidad de mioglobina, ¿no? Entonces va a depender mucho de la zona en donde se encuentra. Entonces, esto más o menos es lo que hemos visto nosotros en la práctica, ¿no? Las láminas de cortes histológicos de músculo. Hemos visto el músculo estriado esquelético y para poder identificarlo, como les decía, hay que ver bastante la posición de sus células, la forma de sus fibras y también la cantidad de núcleos podría ser. Además de la posición de esos núcleos. Entonces, en un músculo estriado esquelético, las fibras son cilíndricas. Claro que acá nosotros lo estamos viendo en solamente dos planos, ¿no? Porque son fotografías de láminas, pero normalmente son fibras cilíndricas y son fibras largas, ¿no? Son fibras largas y que van a estar paralelas unas con otras. Acá podemos observar las bandas claras, las bandas oscuras, ¿no? Que se ven de blanco, se ven un poquito más rosados. Son láminas
que recientemente han sido tensionadas, y sobre todo viene la posición de los núcleos. Yo tengo los núcleos que se ven acá más tensionados. Todos estos núcleos que están más tensionados, yo no los veo a nivel del centro de la fibra, ¿no? Sino que los estoy viendo en el borde, ¿no? De la membrana de esta fibra, están posicionados esos núcleos. Eso me ayuda a mí a identificar que estoy ante un músculo estriado esquelético. Además, que son fibras multinucleadas, ¿no? En una sola fibra yo estoy viendo varios núcleos porque son fibras bien largas, son fibras bien alargadas. Y este es un corte longitudinal donde puedo ver yo toda la longitud de la fibra, pero también hemos visto estos cortes transversales, ¿no? El corte transversal ya no veo yo esta forma cilíndrica y larga de la fibra, pero sí puedo diferenciarlo por la posición del núcleo, ¿no? Igual yo veo fibras, y los núcleos los veo yo en el borde de la membrana. Entonces, eso me ayuda a identificar que yo estoy ante el músculo estriado esquelético, ¿no? Entonces, en este corte transversal también es fácil identificar el endomicio y el perimicio, ¿no? Si le pongo el puntero acá, ¿qué será? ¿Endomicio o perimicio? Perimicio. Perimicio, ¿no? Y si pongo acá el puntero específicamente, el endomicio, ¿no? Y si les pongo acá el puntero, indica el puntero, el perimicio, ¿no? Y tejido, ¿Qué probabilidad de tejido? que lo constituye, ¿cuál será? Tejido conectivo denso y irregular, ¿no? Tejido conectivo denso y irregular. Entonces, esto es un fascículo de fibras musculares, ¿no? Al grupo de fibras musculares le decimos fascículo de fibras musculares, ¿no? Un fascículo muscular, por acá tengo otro fascículo muscular, por acá otro más. Entonces, entre fascículo y fascículo yo tengo perimicio, ¿no? Y entre las fibras que cada una de estas yo voy a tener al endomicio, ¿no? ¿Y qué tejido encontramos o constituye el endomicio? Tejido conectivo de la... El denso irregular es este de acá. Y si ya hablamos de epimicio, que es la zona más externa, ya que ustedes ven a nivel macro cuando ven cortes en anatomía, ¿no? El epimicio también es tejido conectivo denso irregular, pero solamente que hay mayor cantidad de fibras colágenas en este epimicio que en el perimicio, ¿no? Pero ambos tienen tejido conectivo denso irregular. El laxo es el que está acá adentro, ¿no? Recordemos que el laxo siempre va a ser el que va a brindar más nutrición, ¿no? Porque van a haber más vasos sanguíneos, es por eso que está entre las células o fibras musculares, ¿no? Entonces son células alargadas de forma cilíndrica, se disponen en forma paralela, ¿no? Cuando tenemos un corte longitudinal, son multinucleadas y sus núcleos tienen una disposición periférica, ¿no? Son características histológicas, ¿no? Si yo, por ejemplo, el tipo de variedad de tejido, ¿qué es? ¿Tipo de variedad de tejido acá? Músculo estriado esquelético. Y si le digo, indique dos características histológicas de este tipo de variedad de tejido. ¿Qué son multinucleadas? Ya, una multinucleada y otra. Tienen fibras cilíndricas. Tienen fibras cilíndricas. Ya, esas son dos características histológicas. Entonces, todas las variedades que hemos visto tienen características histológicas. Entonces, esto es un gráfico de un músculo, por ejemplo, del músculo sartorio, ¿no? Que aquí han sacado, ¿no? Han sacado, este es el músculo sartorio, todo el músculo a nivel macro va a estar constituido por varios fascículos, ¿no? Varios fascículos de fibras musculares, ¿no? Entonces, saco yo un fascículo, ¿no? Y del fascículo, que va a estar constituido por puras fibras musculares, saco yo una fibra muscular, ¿no? Como es músculo esquelético, tengo, mira, varios núcleos que están en la periferia o en la membrana de esta fibra muscular, ¿no? Y a su vez, cada fibra muscular está constituido por una unidad funcional que se le conoce como sarcómera, ¿no? La sarcómera es la unidad funcional del músculo que va a permitir la contracción muscular, ¿no? Y en la sarcómera es que yo veo estos filamentos oscuros, estas bandas claras, ¿no? Y los filamentos de actina y miosina, que son las proteínas que van a participar en lo que es la contracción muscular, ¿no? Yo tengo una sarcómera, va desde una banda Z hasta otra banda Z, ¿no? Esa es una sarcómera.
¿no? Todo eso es una unidad funcional, ¿no? Vemos varias sarcómeras en todo este filamento o esta fibra muscular, ¿no? Ustedes van a hablar bastante de las sarcómeras, lo más probable en fisiología, si es que no han hablado ya, ¿no? Porque esta es parte de fisiología, de lo que es contracción netamente muscular, ¿no? Todo el proceso de contracción muscular ustedes lo van a ver en fisiología. Entonces acá vemos, ¿no? Tenemos el epimicio, que es todo el tejido conectivo que está por fuera de todo el músculo, el perimicio, que será el que está entre fascículo y fascículo, y el endomicio, que es el que está entre fibra y fibra muscular. Entonces la sarcómera es la unidad funcional del tejido, de la fibra muscular, o sea, de la célula muscular. Esta sarcómera va de un segmento Z o de una línea Z o disco Z hacia el otro disco Z. Y lo importante saber acá histológicamente es que hay proteínas en esta sarcómera que van a permitir la contracción muscular, ¿no? Y entre ellas tenemos a la actina, o que se conoce también como filamento delgado, a la miosina o filamento grueso. Entonces, se ven estas bandas claras y oscuras porque en las bandas oscuras voy a ver yo actina, miosina, como acá, ¿no? Actina, miosina, es como que esa zona se va a ver oscura. En cambio, la parte clara solamente se van a ver la actina, que es el filamento delgado, ¿no? Entonces esta zona se verá como una zona clara, ¿no? Y esta se va a ver como una zona oscura, ¿no? Porque está actina, miosina, actina, no deja pasar la luz. En cambio acá, como solamente hay actina, que es delgadita, sí va a dejar pasar luz, ¿no? Es por eso que se forman esas bandas claras y estas bandas oscuras. La titina, que mantiene fija la actina y la miosina, que es importante en la contracción. La tropomiosina, que cubre los receptores para la miosina ubicada en la actina, ¿no? Entonces, para que se produzca la contracción, la miosina tiene que unirse a la actina, ¿ya? Entonces la actina tiene receptores para esa miosina, ¿no? Pero esos receptores van a estar tapados, van a estar cubiertos ¿por quién? Por la tropomiosina. Porque si estuvieran descubiertos, ¿no? a expensas estos receptores, nuestros músculos estarían en todo momento en contracción, ¿ya? Pero en los músculos voluntarios la contracción es cuando nosotros queremos realizar algún tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, para que se produzca la contracción, lo primero que tiene que pasar es que se libere calcio, ¿ya? Eso es importante. Para que se produzca una contracción, primero tiene que haber liberación del calcio. Si no hay calcio, no va a haber contracción muscular. Entonces, la tropomiosina va a cubrir estos receptores, ¿no? que tiene la actina para que se pueda unir la miosina a él. Y la troponina, que está constituida por 3 proteínas, ¿no? La T, que se une a la actina, y la C, que se une al calcio para iniciar la contracción. Entonces, es todo un proceso fisiológico, esta contracción muscular, pero histológicamente sabemos que van a intervenir todas estas proteínas, ¿no? Que son importantes y que van a estar dentro de la constitución de la sarcómera, que es la unidad estructural de la fibra muscular. Entonces, yo tengo acá una fibra muscular. Por dentro es así como yo tengo las sarcómeras, ¿no? Yo tengo esto que se le conoce como los túbulos transversos o túbulos T, ¿no? Van a haber cisternas terminales también. Hay cisternas terminales también. Por ejemplo, en el músculo estriado esquelético, ¿no? Ese es un músculo estriado esquelético. Van a ver el calcio, se va a almacenar en cisternas terminales, ¿ya? Todo el calcio del músculo esquelético se va a almacenar dentro de la célula. Entonces, cuando hay un estímulo, ¿no? Ese estímulo llega al cerebro y el cerebro envía a través del sistema nervioso la respuesta. Entonces llega esa respuesta en la unión entre el nervio, la terminación nerviosa y la fibra muscular. Se produce una despolarización, ¿no? Ya van a ver ustedes en fisiología, ¿no? Que para que se produzca eso va a liberarse acetilcolina, ¿no? Que es un neurotransmisor, ¿no? La fibra muscular tiene receptores para esa acetilcolina.
va a recepcionar esa acetilcolina y se va a producir toda una despolarización. Entonces va a venir por aquel impulso nervioso, va a llegar a estos túbulos terminales o túbulos T, y esto va a inducir a que se libere el calcio de las cisternas terminales. Entonces se libera el calcio, y una vez que se liberó el calcio ya se va a poder desencadenar toda lo que es esta contracción muscular, ¿no? Se va a estimular lo que son las diferentes proteínas que participan, ¿no? El calcio se va a unir a la troponina, ¿no? Luego esa troponina jala la tropomiosina para que pueda liberar esos receptores de miosina, y entonces se une la miosina lactina y se va a producir la contracción muscular, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la liberación de calcio, ¿no? Si es que hay calcio en el medio. Y en el músculo estriado esquelético el calcio se va a obtener del medio intracelular, ¿no? Porque va a estar en estas cisternas terminales, ¿no? Que están dentro de la célula, y por la inducción de la despolarización de este impulso nervioso se va a liberar este calcio, ¿no? Entonces nuevamente, para que se relaje el músculo, este calcio tiene que ser recuperado, o sea, se va a recuperar nuevamente, se va a dirigir hacia el retículo sarcoplasmático y se va a producir la relajación del músculo, ¿no? Es por eso que se da la contracción y después la relajación muscular, ¿no? Esto ya han visto en fisiología contracción muscular todavía. Sí. Ya van a ver esto. Entonces la contracción muscular, para que se produzca contracción muscular se requiere de un estímulo, ¿no? Se requiere, miren, esta es la fibra muscular, esta es una microfotografía, esta es la fibra muscular y esta es la terminación nerviosa que está llegando hacia la fibra muscular, ¿no? En la contracción la miosina se une a la actina, ¿ya? Cuando hablamos de músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, la miosina se va a unir a la actina, ¿ya? El calcio va a salir de la cisterna terminal hacia el citoplasma, o sea, hay liberación de calcio, ¿no? Si es que no hay liberación de calcio, no se va a iniciar ningún tipo de contracción. Entonces, gracias a ese impulso nervioso, ¿no? Que llegó, causó despolarización, se va a liberar el calcio, ¿no? Y para la contracción y relajación del músculo esquelético, o sea, para que se contraiga el músculo y luego nuevamente se relaje, ese calcio llegue nuevamente hacia el retículo sarcoplasmático, se va a gastar 2 ATP, ¿ya? Y en la relajación el calcio va a regresar a la cisterna terminal, ¿no? La cisterna terminal están en todos estos retículos sarcoplasmáticos, y la fuente de calcio en el músculo esquelético va a ser intracelular, ¿ya? Es importante. Entonces, esa es la unión mioneural, ¿no? La placa motora que ustedes van a ver en fisiología, y les van a explicar mejor. Están con el doctor Eliberto, con la doctora Fiorella. Eliberto. El doctor Eliberto les va a poder explicar mejor esta parte, ¿no? Yo tengo acá la terminación nerviosa, ¿no? Donde ahí dentro están los neurotransmisores, ¿no? Cuando se produce el impulso nervioso, se va a producir la liberación, en este caso que estamos hablando de tejido muscular, de la acetilcolina, y el músculo, ¿no? Que está en la membrana postsináptica, esta es la membrana presináptica, la de la terminación nerviosa. La membrana postsináptica es la del músculo, ¿no? En este espacio que se le conoce como hendiduras sinápticas se libera la acetilcolina y va a ser recepcionada por los receptores de acetilcolina del músculo, ¿no? Recepciona esa acetilcolina y eso causa una despolarización, y eso va a inducir a que se libere el calcio de esas cisternas terminales en el caso del músculo esquelético que estamos viendo ahorita. El músculo cardíaco, para poder nosotros diferenciarlo e identificarlo, es diferente que el músculo esquelético, ¿no? Los núcleos son más grandes, están ubicados a nivel central de la fibra, ¿no? Por temas del corte, muchas veces algunos se ven por fuera, pero eso es más que todo por el corte, ¿no? Pero vemos que son núcleos grandes a nivel central, la fibra también es gordita, y sobre todo es como que si estuviera ramificándose, ¿no? Es como que si se estuviera dividiendo esta fibra muscular en el caso del músculo cardíaco.
Entonces también hay características propias del músculo cardíaco, ¿no? Sus células o sus fibras van a ser cortas y anchas, ¿no? Que van a presentar ramificaciones. Son mononucleadas o máximo binucleadas, no son multinucleadas como en el caso del esquelético, ¿no? Pueden tener de repente dos núcleos, pero van a estar en una posición central estos núcleos, ¿no? Yo veo acá como que ramificándose las fibras, ¿no? Y van a tener bandas intercalares, ¿no? Las bandas intercalares son estas líneas que vemos acá transversales, un poquito más funcionadas, son las bandas intercalares, ¿no? Que me van a dividir dónde termina una fibra, dónde empieza la siguiente fibra, ¿no? Y va a ayudar bastante en lo que es la comunicación entre las fibras, estas bandas intercalares. Y en un corte transversal, igual, ¿no? Yo veré la fibra, pero el núcleo ya no va a estar en la periferia, como en el caso del músculo esquelético, sino que va a estar ubicado a nivel central de la fibra, ¿no? Van a ser fibras gorditas también, ¿no? Entonces así yo identifico el músculo estriado cardíaco. Entonces, si les pregunto características histológicas, acá tienen características histológicas de este músculo estriado cardíaco. Entonces, este túbulo estriado cardíaco también va a presentar túbulos T o túbulos transversos, al igual que el caso del músculo estriado esquelético, pero estos músculos van a ser más amplios. ¿Por qué? Porque la fuente de calcio ya no va a ser intracelular, como en el caso del músculo estriado esquelético, ¿no? Que tenía su calcio en las cisternas terminales dentro de la célula, sino que en el caso del músculo cardíaco va a captar el calcio, pero del medio extracelular, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber receptores de calcio en la célula para captar el calcio del medio extracelular, pueda dirigirse hacia el citoplasma y poder desencadenar todo este proceso de contracción, ¿no? Fuente de calcio para contracción extracelular. Por eso es que se dice que posee diadas y no triadas, como en el caso del esquelético, ¿no? En el esquelético tenemos cisterna terminal, tenemos túbulos transversos, túbulos T, ¿no? Y el calcio está liberándose, ¿no? Triadas. En cambio acá solamente hay túbulos T y el calcio, no hay sistemas terminales, ¿no? Hablamos de diadas en este músculo estriado cardíaco. ¿Cuántos ATP utiliza este músculo estriado cardíaco? Utiliza 2 ATP también, ¿ya? Para la contracción y la relajación va a utilizar 2 ATP, al igual que el músculo estriado esquelético. Entonces, igual la mioxina se va a unir a la actina en este caso, ¿no? Para que se produzca la contracción. Va a haber tropomiosina, va a haber troponina, todas las proteínas de la contracción que hemos visto en el músculo esquelético van a estar presentes en este músculo cardíaco, ¿no? La diferencia que este es involuntario. Y también hemos visto el músculo liso, ¿no? El músculo liso, a diferencia del, hablando características histológicas, a diferencia del cardíaco y del esquelético, sus fibras son más alargadas, ¿no? Como que terminan en punta, son más fusiformes, su núcleo también es más planito, más aplanado, más fusiforme en sentido horizontal. Es un núcleo central también, y en las láminas yo no puedo ver o diferenciar una fibra de otra, no es como que todas están compactadas ahí, las fibras de músculo liso. ¿Ya? Los encuentro más que todo en las paredes de las vísceras, y aquí no hay la disposición de las fibras, de las proteínas contráctiles, ¿no? Como la actina y la miosina, no van a estar dispuestas así de manera paralela como en el músculo cardíaco y como en el músculo esquelético, ¿ya? Sino acá las fibras, las proteínas de actina y miosina van a estar de esta manera, no van a estar de manera oblicua, ¿no? Como que entrelazadas. Y entre ellas se van formando lo que se conoce como cuerpos densos, que van a también participar en lo que es la contracción. Entonces, cuando se contrae la fibra muscular del músculo liso, se va a deformar, ¿no? Justamente porque esto es como si fuera una malla, ¿no? Se hace como una malla
y cuando presiona la malla se deforma la fibra muscular, ¿no? Entonces hay una deformación de la fibra muscular en la contracción del músculo liso. Entonces, de su característica tenemos que son células largas, fusiformes, ¿no? Con núcleo central, carece de estrías, ¿no? No es un músculo, este no es estriado, carece de estrías, presenta los cuerpos densos, acá no hay túbulos T o túbulos transversos, como en el caso del esquelético y del cardíaco, ¿no? No hay troponina, ¿no? O sea, el calcio no va a necesitar unirse a la troponina, es por eso que no hay troponina en este caso, ¿no? La fuente de calcio también va a ser extracelular, pero va a ser por otro sistema, ¿no? Por el sistema de calcio-cadmodulina, ¿no? No necesita unirse a la troponina, sino se une a la cadmodulina, en este caso el calcio, para que se pueda producir la contracción muscular. En la contracción y relajación hay gasto de un solo ATP, o sea, la mitad que en el músculo cardíaco, la mitad que en el músculo esquelético, ¿no? Y durante la contracción hemos dicho que su fibra se va a deformar. Entonces, corte longitudinal de músculo liso, ustedes ya lo conocen, ¿no? La forma de sus núcleos más aplanados, más fusiformes, ¿no? Las fibras están como que más compactadas, no puedo yo diferenciar cuándo empieza una, cuándo termina otra. Y este corte transversal que no hemos visto, ¿no? Porque las láminas que tenemos no se observan bien, pero yo tendré que ver fibras más pequeñitas, ¿no? No es como en el cardíaco, que yo veo fibras grandes, núcleos grandes. En el liso, en un corte transversal, yo voy a ver fibras pequeñas, núcleos pequeños, pero también tienen que estar en una posición central para decir que es el músculo liso, ¿no? Porque normalmente sus núcleos están ubicados en una posición central. ¿Ven? Entonces, la contracción ya no está regulada por lo que es la troponina, la tropomiosina, sino en este caso ya tenemos un sistema de calcio-cadmodulina, ¿no? También hay filamentos gruesos y delgados, ¿no? La miosina, la actina van a estar presentes ahí, pero la disposición es diferente, ¿no? Van a estar dispuestas de manera oblicua, ya no paralela, ¿no? Y los cuerpos... Sí, dime. Acá también se funciona la miosina con la actina, pero es al revés. En el músculo esquelético y cardíaco, la miosina se une a la actina, pero acá en el músculo liso, la actina se va a unir a la miosina. Es al revés, ¿verdad? Creo que acá está. O no, no está. Pero bueno, hay cuerpos densos que proveen la fijación de los filamentos delgados y gruesos. No, los cuerpos densos es justamente esa zona donde se unen, ¿no? Los filamentos delgados y gruesos. El ave va a brindar soporte para que no estén colgando, por así decirlo. Y el calcio en este caso se almacena en caviolas, ¿no? Cuando ingresa el calcio al citoplasma, se va a almacenar en caviolas, ¿no? Pero tener claro que el calcio se va a obtener del medio extracelular. El único que obtiene el calcio de manera intracelular o del medio intracelular es el músculo esquelético. Entonces, la contracción es regulada por el sistema calcio-cadmodulina. Entonces, si les pregunto, ya saben, el músculo liso es diferente, ¿no? Regulado por el sistema calcio-cadmodulina y la actina se une a la miosina en este caso, no es al revés que los otros músculos. Entonces, eso lo van a ver ustedes mejor en la parte de fisiología, ¿no? Que de repente ya lo han visto en bioquímica o lo están viendo en la parte de bioquímica, ¿no? Que es toda esa parte de la generación de los ATP. Sí. Intracelular, el músculo esquelético. El esqueleto esquelético pues, tiene el calcio medio intracelular. El extracelular del cardíaco. No, el cardíaco y el liso del medio extracelular. Ambos del medio extracelular. Entonces, ¿cuántos ATP gasta el músculo estriado cardíaco para su contracción relajación? Dos. ¿No? El esquelético, dos. Y el liso, Uno. ¿no? La mitad. Obvio. Entonces, entre las conclusiones, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda. Eso y paso la próxima semana. Entonces,
hay varias preguntas que se pueden hacer acá para la práctica también, ¿no? Hemos visto características histológicas, hemos visto cantidad de ATP que usa cada una de estas variedades de músculo, hemos visto en qué medio se obtiene el calcio, ¿no? Recordemos que el calcio es fundamental para que se inicie todo el proceso de contracción. Si no hay calcio no va a haber contracción muscular. Entonces, entre las conclusiones tenemos que el tejido muscular es el tejido que va a generar movimientos, ¿no? Tanto a nivel de extremidades como también a nivel de paredes de los órganos. Va a generar actividad física, es muy importante para la prevención de enfermedades, ¿no? Y el retardo del envejecimiento. Y la célula muscular tiene propiedades de aumentar y disminuir su longitud al ser estimuladas por impulsos eléctricos procedentes del sistema nervioso, ¿no? Lo que llamamos contracción muscular. ¿Dudas, preguntas que hayan? La origen de calcio del músculo liso. El músculo liso extracelular. La posición del calcio es medio extra, tanto en el liso como en el cardíaco. Ya de ambos es el medio extracelular. Aprende la luz. Perdón.